Sus fieles acudieron el domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano y a las afueras del Hospital Gemelli para pedir por la pronta recuperación del Papa Francisco, después de que su salud se agravó el sábado al sufrir crisis respiratoria que le mantiene en estado crítico. Francisco, internado en el Hospital Gemelli desde el pasado 14 de febrero, pasó una noche tranquila y descansó, informó el domingo el Vaticano, desde que el sábado se agravó al sufrir crisis respiratoria por la que se tuvo que suministrar oxígeno, además de requerir transfusiones de sangre debido a una anemia. Es por eso que miembros de la Iglesia Católica y fieles no han dudado en levantar sus plegarias por la salud del pontífice, entre ellos Gloria y Arnaldo Díaz, una pareja paraguaya que vive en la localidad española de Málaga desde 20 años. Sí, sabemos el estado del Papa y esperemos que se mejore y que se recupere pronto. Deseamos todo lo mejor, que se mejore el Papa Francisco. Y a rezar un poco por él. Y vamos a rezar por él también para que se ponga bien pronto. El Vaticano comunicó que el Papa ha descansado, pero al igual que ayer cuando tuvo una crisis respiratoria, también este domingo tuvo que seguir con oxígeno suministrado con cánulas nasales. Mientras tanto, el Vaticano continúa los actos del jubileo y hoy se celebrará el dedicado a los diáconos y en sustitución del Papa Francisco oficiará la misa en la Basílica de San Pedro el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, Rino Fisichella. 3 años de guerra en Ucrania, 3 años que transformaron lo que en un inicio debía ser una guerra relámpago en un brutal conflicto de desgaste. Lo que comenzó con el avance ruso hacia Kiev, hoy es una guerra de posiciones donde la tecnología y la inteligencia artificial han cambiado las reglas del combate. La guerra de Ucrania es sobre todo la guerra de los drones. Así la ha definido el antiguo director de la CIA, David Petraeus, quien ha destacado el esfuerzo ucraniano para contrarrestar con estos dispositivos la superioridad rusa en armamento tradicional y de barcos en el Mar Negro. Drones de ataque para golpear la retaguardia, drones de reconocimiento que vigilan cada movimiento enemigo, drones kamikaze que impactan contra tanques, camiones o pequeños grupos de infantería e incluso drones marinos capaces de poner en jaque a la flota del Mar Negro. Desde 2022, Ucrania ha desarrollado más de 1.300 nuevos modelos de armas, la mayoría drones. Solo en 2024, más de 250 innovaciones fueron aprobadas, incluyendo sistemas aéreos no tripulados de interferencia electrónica, equipos de ingeniería y plataformas robóticas terrestres. Pero la guerra sigue evolucionando. Rusia refuerza sus defensas, equipa sus barcos con sistemas de defensa aérea y ametralladoras de gran calibre y lanza ataques en oleadas humanas. Mientras Ucrania apuesta por la tecnología, la guerra sigue dependiendo de la infantería, de la moral y del entrenamiento de los soldados en el frente para detener el avance ruso en el este, donde se concentran los combates más intensos en el tercer aniversario de la guerra. Un día después de las elecciones generales en Alemania, el ganador de las elecciones, el cristiano-demócrata Friedrich Merz, ha anunciado su deseo de llevar a cabo rápidas negociaciones de coalición con el Partido Socialdemócrata para formar un nuevo gobierno. Merz necesitará a los socialdemócratas como socios de coalición para acceder a una mayoría parlamentaria. Y hay 3 campos claves que son migración, política exterior y economía, en los cuales Merz espera llegar a compromisos. Las diferencias entre los partidos son muchas. El Partido Socialdemócrata ha dicho que de momento la decisión está en manos de Merz para hacer ofertas y hacer compromisos. Sobre las negociaciones se cernirá permanentemente la sombra del gran éxito que tuvo en estas elecciones la ultraderechista Alternativa por Alemania con el 20% de los votos, que será la principal fuerza de la oposición. La tarea fundamental del próximo gobierno será tener éxito en algunos campos para disminuir el poder de la extrema derecha. Y por otro lado, mantener el apoyo a Ucrania y liderar a Alemania en Europa para hacer frente a las distorsiones en política exterior y de seguridad. Desde Berlín les informó Rodrigo Zuleta de la agencia EFE. El camino para declararlo santo tomó 76 años, pero poco después de su muerte, en 1919, los venezolanos ya le rezaban buscando alivio a enfermedades. Al enterarse de su canonización, los creyentes celebraron la noticia en la iglesia donde reposa su cuerpo. Yo intenté muchas veces quitarme la vida. Cuando estaba en el hospital, lo vi. No me daban esperanzas de salvarme. Yo me veía prácticamente ya muerta y gracias
gracias a él estoy aquí. El doctor José Gregorio, como también le dicen los venezolanos, fue médico y profesor universitario, y aunque intentó ordenarse sacerdote, la comunidad religiosa de su época le pidió mantenerse en las aulas impartiendo sus conocimientos científicos, pero fue la generosidad con la que atendía a los enfermos lo que dio pie a la devoción. ¿Desde cuándo tenía que ser santo él? Bueno, ya llegó. Vine a pedirle por mi familia, ni siquiera por mí, porque estoy esperando para que se opere de corazón abierto, sino por todos los que están enfermos. Aunque miles le atribuyen curaciones, el Vaticano reconoce como un milagro del llamado médico de los pobres la sanación de una niña que recibió un disparo en la cabeza en 2017 y a quien los especialistas no daban esperanzas. Luego de un mes donde intervinieron muchas personas, la mamá ora a José Gregorio Hernández por la intercesión. La niña sale como si no hubiese pasado nada. A ella le falta una parte de la masa encefálica. La canonización da luz verde a que cualquier templo católico del mundo pueda rendir culto público a José Gregorio Hernández. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recibió al mandatario francés Emmanuel Macron y allí discutieron las opciones para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Para Francia es imperativo que existan garantías de seguridad para que Rusia no vuelva a intentar una nueva invasión. Esta paz no debe ser una rendición de Ucrania ni un alto al fuego sin garantías. Esta paz debe permitir la soberanía de Ucrania y la negociación con otros estados sobre las cuestiones que le afectan. Aunque el presidente Trump considera que Estados Unidos va a dar algún respaldo de seguridad, cree que por el momento la prioridad es alcanzar un alto al fuego lo más pronto posible. Estamos trabajando en acuerdos en este momento, en transacciones en este momento. Y en particular, la más importante es detener la guerra, ya sea mediante un alto el fuego o directamente mediante un acuerdo. Me gustaría llegar directamente a un acuerdo, pero el alto el fuego siempre se producirá un poco más rápido. Trump sugirió que no le ve problema al asunto de las garantías de seguridad que pide Europa. Inclusive agregó que Putin aceptó el concepto de las fuerzas europeas de paz como parte de un eventual acuerdo, por lo que apuesta a un fin rápido de la guerra. Y cada día se salvan miles o al menos cientos, pero miles en algunos casos de vidas. En el encuentro con Trump, Macron hizo una fuerte defensa de Ucrania por considerar que el respeto a su soberanía es una cuestión que impacta la seguridad de Europa. Es un país con el que debemos asumir nuestras responsabilidades para garantizar la seguridad de Ucrania y de toda la región. Y para nosotros, los europeos, se trata de una cuestión existencial. En la reunión, Macron también planteó que Rusia, como país agresor, debería compensar a Ucrania y puso sobre la mesa los recursos congelados a Rusia por parte de la Unión Europea. Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, no acudió a la cita de la Fiscalía de la Nación para declarar sobre su presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre. Su abogado informó que aguardan la resolución de una apelación sobre el control de plazo de la investigación preliminar. Para este mismo caso, Boluarte ya había sido citada anteriormente, pero en ese momento se abstuvo parcial y temporalmente de responder, mientras esperaba la resolución de otro recurso legal que presentó su defensa. La investigación se centra en el uso de un vehículo presidencial durante la fuga de Cerrón, un político marxista que fue condenado por corrupción cuando fue gobernador de la céntrica región de Junín. El caso se hizo público en marzo del año pasado cuando el programa televisivo dominical Punto Final de la cadena local Latina TV difundió una foto del automóvil estacionado cerca de un condominio ubicado en un balneario próximo a Lima. Es reservado. Francisco está a la espera de los resultados de una nueva TAC sobre su neumonía bilateral y sigue con el tratamiento y la terapia de oxígeno. En las últimas 24 horas no ha sufrido más crisis respiratorias agudas y la insuficiencia renal leve que le detectaron no preocupa a los médicos. De hecho, Francisco sigue trabajando desde la habitación en el hospital. Estos días ha firmado algunos nombramientos como el decreto de canonización de José Gregorio Hernández Cisnero, que será el primer santo de Venezuela. También desde el Gemelli,
Francisco ha modificado algunas leyes para dar más poderes a la primera mujer gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, la Santa Sede anunció un consistorio para poner fecha a las canonizaciones, lo que hizo recordar a la reunión de cardenales en la que Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado. Mientras, los cardenales, miembros de la curia y fieles que lo deseen seguirán rezando el rosario cada noche en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Informo para la agencia EFE desde Roma, Claudia Sacristán. El cardenal Luis Antonio Tagle presidió este martes el Rosario por la Salud del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en la que participaron numerosos miembros de la curia y cientos de fieles en la segunda noche consecutiva de oración por el pontífice, que permanece hospitalizado por 12º día. El cardenal apeló a la intercesión de la Virgen María para la curación del Papa, ingresado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral y varias complicaciones respiratorias surgidas en los días posteriores. Tras los 2 primeros rosarios presididos por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el lunes, y Tagle este martes, está previsto que el rito continúe cada noche ante la Basílica de San Pedro del Vaticano y los fieles están invitados a asistir. La comunidad argentina en Roma, junto a creyentes de toda Latinoamérica, también se reunió este martes en la iglesia de Santa María Addolorata en un acto presidido por el cardenal Baldo Reina, vicario de Roma, para rezar por la salud del sumo pontífice. En el último parte médico, la Santa Sede informó de que el Papa continúa en estado crítico pero estable a la espera del resultado de una nueva TAC sobre su neumonía bilateral. 2 de los 3 hijos del excirujano Joel Squagnek, de 74 años, declararon este martes por primera vez en el juicio de pederastia más grande de la historia de Francia y contaron que su vida familiar estuvo marcada por los silencios y los abusos sexuales de otros parientes. El segundo hijo de la familia dijo que su infancia fue feliz a pesar de tener un padre ausente obsesionado con el trabajo. En su declaración explicó que fue víctima de abusos sexuales por parte de su abuelo, el padre de Joel Squagnek, en una decena de veces entre los 5 y 10 años. Fue en el Tribunal de lo Criminal de Morbihan, en la ciudad bretona de Vannes, donde declaró en el mismo lugar donde se juzgan desde este lunes las agresiones sexuales y violaciones que cometió Joel Squagnek contra 299 de sus pacientes, casi todos menores entre 1989 y 2014. Son acusaciones que reconocen su gran mayoría, como aseguró su abogado Maxime Tessier, y por las que se enfrenta a la pena máxima en Francia por estos delitos de 20 años de prisión. Tras la declaración de su hijo, Joel Squagnek aseguró que era consciente del daño causado a la vez que dijo que lo quería y que pedía perdón. El hijo menor de 38 años también declaró este martes para decir que nunca fue consciente de nada hasta cuando la policía detuvo a su padre. En 2017 todo terminó después de la denuncia de una vecina de 6 años que sufrió una penetración. Este miércoles está previsto que declare la exmujer del Squagnek, a quien varias víctimas acusan de complicidad porque desde 1996 el Squagnek anotó en sus diarios íntimos que ella era conocedora de sus desviaciones. Ucrania llega a un acuerdo con Estados Unidos para compartir sus recursos naturales. El país en guerra destinará el 50% de los beneficios de la explotación de sus recursos naturales que aún están por explotar a un fondo de inversión conjunto. La parte estadounidense tendrá un mayor poder de decisión y dicho fondo servirá para hacer inversiones en la economía ucraniana. Así lo confirmaron fuentes de la oficina presidencial de Ucrania a la publicación Kiev Independent. Según Ukrainska Pravda, el documento final aceptado por Kiev excluye condiciones incluidas en borradores anteriores presentados por Estados Unidos que preveían que la contribución al fondo debía alcanzar los $500.000 millones. Sin embargo, Kiev no ha conseguido que Estados Unidos se comprometa por escrito a seguir apoyando militarmente a Ucrania. Una de las cláusulas del acuerdo final prohíbe la transferencia de dinero del fondo a terceras partes sin el acuerdo de los dos países titulares. Según dijo este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky viajará a Washington a firmar el acuerdo en los próximos días. Trump había exigido a Kiev llegar a un compromiso de estas características para cobrarse el dinero destinado por Estados Unidos a ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Zelensky se había mostrado reticente a aceptar los términos iniciales del acuerdo al considerarlos abusivos, pero finalmente ha reconocido que Ucrania necesitaba firmar la propuesta de Estados Unidos para seguir recibiendo apoyo en materia de seguridad de su principal aliado. La
La exmujer de Joël Esquarnec, el excirujano juzgado en Francia por el mayor caso de pederastia del país, con 299 víctimas, negó este miércoles conocer los delitos confesados por su propio exmarido, pese a los testimonios que apuntan a que ella pudo haber denunciado hace mucho tiempo. Su testimonio fue el más esperado en el tercer día del juicio. Llegó vestida con un gran abrigo, una peluca y una mascarilla quirúrgica. Tras empezar a declarar con una fonía severa que impedía entenderla, de repente empezó a recuperar la voz que conservó durante las 5 horas que duró su declaración. Una declaración que indignó a las decenas de víctimas que la siguieron a través de una pantalla en una sala cercana al tribunal, con momentos de gran dureza, como cuando la exmujer aseguró que hay niños que disfrutan siendo violados, como fue el caso de su segundo hijo, como él mismo le habría dicho, según su declaración en el Tribunal de lo Criminal de Morbihan, en la ciudad bretona de Vannes. También enfadó especialmente el momento en el que el único amigo que reconoce tener el cirujano pederasta calificó estos hechos de una historia de bragueta. Un testimonio repugnante, como dijo a la prensa Roland Binet, abuelo de Matisse, víctima de Joël Esquarnec y muerto por suicidio. Fue repugnante, no tiene empatía por las víctimas. La declaración de la que fue su mujer durante varias décadas estuvo marcada por sus aparentes faltas de memoria y sus contradicciones, además de responsabilizar a su excuñada, de quien dice que si hubiera hablado en el momento de saber que sus 2 hijas fueron violadas por él, no se habría llegado a esta situación. La audiencia terminó con la última palabra para el acusado, que reconoció haber mentido durante años a su expareja para seguir cometiendo los delitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pondrá fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor Joe Biden concedió a Venezuela. Allí criticó al régimen de Nicolás Maduro por no haber acelerado las deportaciones de los criminales violentos que, según él, Caracas envió a Estados Unidos y que deberían haber sido repatriados. Asimismo, ordenó que el incumplido acuerdo de concesión del expresidente que beneficia a la petrolera Chevron deje de estar vigente a partir del 1 de marzo. Nicolás Maduro se mostró inconforme frente al anuncio. Nadie se vuelva a equivocar con Venezuela. Y a los fascistas que piden agresiones contra nuestro país, les llegará la justicia. Les tiene que llegar la justicia. A los fascistas que piden que agredan a Venezuela. Hamás entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes a cambio de la liberación de más de 600 prisioneros palestinos que fueron recibidos en autobuses de la Cruz Roja en la Franja de Gaza ante el clamor de familiares. Adolescentes y mujeres se contaron entre los liberados. La situación era dura, la tortura y la represión eran constantes, los prisioneros eran colgados y los interrogatorios muy duros. Pedimos a Dios que los demás sean liberados pronto. Los cuerpos de Sashi Aidan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi y de Shlomo Menzur, secuestrados durante los ataques del 7 de octubre en sus kibbutz, regresaron a Israel y ya fueron identificados por el médico forense. Esta es la fase final del intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu autorizó el viaje de una delegación a El Cairo para continuar las negociaciones con el fin de que nuestros rehenes puedan regresar a casa. Queremos que todos regresen a casa. Es nuestra obligación moral. Es nuestra obligación ética. En las últimas 6 semanas han sido entregados 33 rehenes y liberados cerca de 2.000 palestinos. Se espera conocer si las partes avanzarán hacia una siguiente fase del cese al fuego y entregarán los rehenes que quedan en Gaza. Pero desacuerdos sobre la retirada de las tropas de Israel de la frontera entre Gaza y Egipto suponen un obstáculo. Ángela González, Voz de América. Funcionarios estadounidenses y congresistas europeos coinciden en la necesidad de suspender a Nicaragua de los acuerdos comerciales que mantienen con el país centroamericano. Las principales razones, el desmantelamiento de la democracia y las violaciones a los derechos humanos. Es hora de activar las cláusulas de derechos humanos del acuerdo de asociación. El Parlamento tiene capacidad de actuar y debe hacerlo. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguran que antes de finalizar el 2025, Nicaragua podría ser expulsada del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos mantiene con Centroamérica. Es ridículo de que Nicaragua siga beneficiándose de CAFTA y que siga siendo los Estados Unidos el país importador más grande. Aunque algunos opositores del gobierno respaldan la idea de expulsar a Nicaragua de los acuerdos comerciales con Europa y Estados Unidos, economistas consideran que podría tener efectos negativos. Va a crear una escasez, va a crear desempleo y definitivamente una recesión económica a más no poder.
Estados Unidos y Europa son los principales socios comerciales de Nicaragua, por lo que algunos dudan de la viabilidad de una potencial salida de los tratados. Excluir a Nicaragua del TLC, que alguna gente lo ha dicho, otros han dicho, bueno, eso va a crear más migración y va a crear más problemas que soluciones. Sobre estos planes de expulsión de Nicaragua de los acuerdos comerciales, el gobierno de Daniel Ortega sigue sin pronunciarse. Donaldo Hernández, Voz de América.